Muchos suponen que para convertirse en los mejores primero necesitan obtener éxito, reconocimiento o resultados extraordinarios. Esperan a que la vida les entregue pruebas, a que los demás los validen, a que el mundo confirme su valor antes de atreverse a actuar con determinación. Pero ese instante nunca llega y mientras aguardan siguen viviendo como si fueran comunes, condicionados por la duda y la inseguridad. Yo, Brian Tracy, he comprendido que el secreto para volverse el mejor no está en lo que consigue, sino en cómo decide conducirse antes de lograrlo. Si desea alcanzar la grandeza, debe empezar a moverse, a hablar, a pensar y a comportarse como si ya fuera la versión superior de sí mismo. Porque su mente no diferencia entre lo que aparenta y lo que es real. Aquello que repite con convicción termina convirtiéndose en verdad. Actuar como si fuera el mejor no es soberbia, es fe en movimiento. Es elegirse a sí mismo como alguien capaz, disciplinado y poderoso hasta que esa visión se solidifique en su carácter y en su realidad. Si quiere ser grande, empiece hoy a comportarse como tal, porque la vida no le coloca primero la corona, se la da a quien ya se conduce como un rey. Actuar como si fuera el mejor no significa engañarse ni vivir en una fantasía, significa adoptar la mentalidad y los comportamientos de alguien que ya alcanzó lo que usted busca realizar. La mayoría de los hombres comete el error de esperar a sentirse seguros antes de actuar, de esperar a tener resultados antes de mostrarse con firmeza, de esperar la validación externa antes de levantar la cabeza y decir, yo puedo. Pero la verdad es que la confianza no llega primero. Lo que llega primero es la acción y esa acción es la que edifica la confianza. Cuando usted empieza a actuar como si ya fuera el mejor en lo que hace, comienza a entrenar a su mente para aceptar esa identidad como propia. Su lenguaje cambia, su postura cambia, su energía cambia y con el tiempo sus resultados también se transforman. El hombre que actúa como el mejor proyecta una seguridad que los demás perciben. Esa seguridad no es arrogancia, no es alarde, es transmitir con cada gesto que está comprometido con su visión. Cómo camina un líder, con la espalda erguida, con pasos firmes, con la mirada enfocada, cómo habla alguien que confía en sí mismo, con claridad, sin titubeos, transmitiendo certeza. Cómo encara los desafíos un hombre que se considera el mejor. No se esconde, no se lamenta, los enfrenta con la convicción de que hallará una salida. Cuando usted adopta estos comportamientos incluso antes de tener los resultados, su entorno empieza a responder de manera distinta. Lo tratan como alguien confiable, lo buscan como referente, lo ven como autoridad y poco a poco su realidad comienza a alinearse con su nueva forma de actuar. Actuar como el mejor es también una estrategia psicológica poderosa. Su mente subconsciente no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta. Cada vez que se comporta con confianza, cada vez que asume un papel de liderazgo, está enviando señales a su cerebro de que usted ya es ese hombre. Con la repetición, esos mensajes se vuelven convicciones y esas convicciones guían su conducta automática. El círculo se cierra, actúa como el mejor, se siente como el mejor y empieza a obtener resultados que lo confirman. Este es el principio de la autoimagen. Se convierte en lo que consistentemente cree y demuestra ser. Pero aquí está la clave. No se trata de esperar a sentirse listo. Se trata de iniciar ahora. Los que esperan nunca llegan. Los que actúan aunque tengan dudas, aunque sientan miedo, aunque no se sientan preparados, son los que avanzan y logran cosas extraordinarias. El hombre que dice cuando esté listo lo haré, jamás estará listo porque la preparación nunca es perfecta. En cambio, el hombre que procede como si ya fuera el mejor se convierte en el mejor precisamente porque se atrevió a empezar sin aguardar las condiciones ideales. Desde hoy imagine qué haría el mejor en su campo, cómo pensaría, cómo organizaría su tiempo, cómo cuidaría su cuerpo, cómo enfrentaría los problemas y luego hágalo. Al inicio parecerá difícil, tal vez incluso artificial, pero si persiste, llegará un momento en que no tendrá que fingir más. Se habrá transformado en lo que decidió representar, porque el éxito no se consigue esperando sentirse capaz, se alcanza actuando como si ya lo fue. Esa es la diferencia entre los que se quedan soñando y los que construyen una vida de grandeza. Cuando usted actúa como si fuera el mejor, empieza a colocar su mente en un estado de exigencia superior, ya no se permite justificarse con excusas pequeñas, ya no tolera conductas mediocres, ya no acepta resultados a medias, porque alguien que es el mejor
mejor no busca atajos, busca excelencia. Y esa excelencia no es un hecho aislado, es un estándar cotidiano. El hombre común se conforma con hacer lo suficiente para pasar. El hombre que actúa como el mejor entiende que cada tarea, por insignificante que parezca, es una oportunidad para demostrar disciplina, para practicar la grandeza, para entrenar su carácter. Por eso la diferencia entre ambos no está en sus talentos, sino en sus estándares. Uno vive con lo mínimo necesario, el otro se exige lo máximo posible. Piense en los grandes atletas, en los líderes de negocios, en los hombres que transformaron su ámbito. Todos ellos comenzaron actuando como si fueran el mejor mucho antes de ser reconocidos como tal. Se entrenaban más horas, cuidaban más su mente, se disciplinaban con mayor rigor, hablaban con más determinación. ¿Qué los distinguía? Que no aguardaron a que alguien les diera un título para comportarse como campeón. Se comportaron como campeones y eventualmente el mundo los reconoció como tales. La grandeza es un hábito invisible que se practica en lo cotidiano, mucho antes de hacerse visible en lo extraordinario. Este principio tiene un efecto multiplicador. Cuanto más actúa como el mejor, más confianza desarrolla, y cuanto más confianza desarrolla, más grande se ve su capacidad de acción. Esa confianza lo impulsa a tomar decisiones que otros no se atreven a tomar. Lo lleva a persistir cuando otros se rinden. Lo empuja a intentarlo de nuevo cuando otros ya abandonaron. Cada vez que se comporta como si ya tuviera el éxito, refuerza en su interior la creencia de que es posible alcanzarlo. Y esa creencia es el combustible que lo mantiene firme en el camino, incluso en los momentos más duros. Es vital entender que actuar como el mejor no significa ser perfecto. Nadie lo es. Significa levantarse cada mañana con la intención de dar lo mejor de sí mismo en cada área que importa, en su disciplina, en su trabajo, en su salud, en su relación. Significa que aunque falle no se rinde ni se oculta, sino que utiliza el error como aprendizaje para mejorar. El hombre que actúa como el mejor entiende que cada caída es parte del proceso, que incluso las derrotas lo fortalecen porque lo obligan a ajustar, a crecer, a superarse. Y algo poderoso sucede cuando adopta este enfoque. Empiezan a aparecer oportunidades a su alrededor. Las personas notan su actitud, confían en su energía, lo eligen porque transmite la certeza de alguien que sabe hacia dónde va. Los que actúan con duda atraen incertidumbre. Los que actúan como el mejor atraen respeto. Usted no necesita gritar que es el mejor, no requiere demostrarlo con palabras vacías, solo necesita vivirlo con coherencia. La forma en que se presenta, en que enfrenta los retos, en que insiste en su disciplina, grita más fuerte que cualquier declaración, y esa coherencia es la que con el tiempo lo convierte realmente en lo que decidió representar desde el principio. Actuar como si fuera el mejor implica adoptar desde hoy las creencias que sostienen a los hombres notables. Porque la diferencia entre un hombre común y uno que trasciende no está en sus capacidades iniciales, sino en su mentalidad. El hombre promedio piensa en limitación. No estoy listo, no soy tan talentoso, no tengo recursos suficientes. El hombre que actúa como el mejor piensa en posibilidades. Puedo aprender, puedo mejorar, puedo superar cualquier obstáculo. Esa mentalidad lo empuja a moverse hacia adelante. Incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el miedo lo jala hacia atrás. El pensamiento crea acción y la acción repetida moldea la identidad. Al actuar como si fuera el mejor, está entrenando su mente para dejar de buscar excusas y empezar a encontrar soluciones. Este cambio interno se refleja en lo externo. Un hombre que actúa como el mejor no espera que su entorno sea perfecto para moverse, empieza con lo que tiene donde está y lo hace con toda la seriedad de alguien que cree en su propósito. No menosprecia los avances pequeños porque entiende que la excelencia se construye ladrillo a ladrillo. No busca reconocimiento inmediato porque su enfoque está en el proceso, no en la aprobación. Y esa constancia silenciosa, esa decisión diaria de conducirse como líder, aunque todavía no tenga seguidores, lo va situando poco a poco en la posición de influencia que desea. La grandeza comienza a notarse en los detalles, en cómo organiza su tiempo, en cómo cuida su cuerpo, en cómo maneja sus palabras, en cómo se comporta incluso en los momentos de dificultad. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito claro. Cuida su imagen porque entiende que la forma en que se presenta envía un mensaje, habla con intención, porque sabe que sus palabras construyen su reputación. Todo lo que hace refleja disciplina y cuando se comporta así de manera constante, inevitablemente se convierte en alguien confiable, alguien a quien otros siguen, alguien que inspira.
Lo más importante es que este principio no depende de lo que otros piensen de usted. Tal vez al inicio lo miren con escepticismo, tal vez lo critiquen, tal vez incluso lo ridiculicen por atreverse a actuar con seguridad antes de tener resultados visibles. Pero recuerde, las personas dudan de lo que ven hasta que los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Y cuando llegue ese momento, no será porque las circunstancias cambiaron de repente. Será porque usted decidió cambiar primero, porque tuvo la valentía de actuar como si fuera el mejor antes de que el mundo lo confirmara. Si lo piensa, esta es la única manera real de crecer. Nadie se convierte en grande esperando a sentirse listo. Todos los que lo lograron actuaron antes de sentirse preparados, y esa acción repetida, sostenida a pesar del miedo, fue lo que forjó su confianza y consolidó su. Usted no necesita esperar un permiso, ni una señal, ni un reconocimiento. Solo necesita empezar a actuar ahora mismo como si ya fuese la mejor versión de sí mismo. Con cada paso, con cada hábito, con cada decisión se acercará a la vida que ha soñado. Actuar como si fuera el mejor exige también valentía para sostener ese comportamiento frente a la duda, frente al miedo y frente a las críticas, porque no faltarán voces que intenten derrumbarlo, personas que le dirán que está exagerando, que es arrogante, que debería poner los pies en la tierra. Pero recuerde, los que no se atreven a actuar con grandeza siempre querrán que usted tampoco lo haga, no porque les importe su bienestar, sino porque su determinación les recuerda su propia mediocridad. El hombre que actúa como el mejor incomoda porque expone lo que otros podrían ser, pero no se atreven a intentar, y si desea convertirse en alguien extraordinario, debe estar dispuesto a cargar con esa incomodidad, a resistir la crítica y a caminar con firmeza aunque lo señale. Aquí es donde se revela el poder del ejemplo. Cuando actúa como si ya fuera el mejor, no solo se transforma usted, también empieza a transformar a quienes lo rodean. Sus hábitos disciplinados inspiran, su confianza contagia, su determinación eleva los estándares de otro. Incluso aquellos que primero lo cuestionan, con el tiempo se verán obligados a reconocer que su manera de actuar lo ha llevado más lejos. Y aunque ellos sigan buscando excusas, usted ya habrá encontrado resultados. Ese es el efecto multiplicador de comportarse como el mejor. No solo cambia su destino, también se convierte en un punto de referencia para quienes buscan un camino más alto. Por eso, nunca subestime la fuerza de la consistencia. Un día actuando como el mejor no cambia nada. Una semana puede motivarlo, pero meses y años actuando con esa mentalidad lo convierten en alguien irreconocible, alguien tan firme en su carácter que ni las derrotas ni los fracasos logran desviarlo. El mundo respeta a quien se mantiene sólido en sus decisiones, y esa solidez no surge de esperar a que todo sea perfecto, surge de practicar la excelencia incluso en lo imperfecto. Ahora quiero recordarle algo importante. Este camino no está reservado para unos pocos privilegiados. Está disponible para todo aquel que decida comprometerse con él. Y si está escuchando este mensaje, significa que en el fondo ya sabe que tiene lo necesario para vivir de esta manera. Por eso le pido que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará la guía y la motivación que lo ayudarán a sostener esta mentalidad cada día. Y además quiero que me deje en los comentarios algo personal. ¿Qué aspecto de su vida cambiaría hoy mismo si empezara a actuar como si ya fuera el mejor? Esa reflexión puede marcar el inicio de su transformación, porque al final la clave es simple. Deje de esperar y comience a actuar. Deje de soñar con ser el mejor y empiece a comportarse como tal. Cada decisión, cada gesto, cada acción consciente es un ladrillo que construye su grandeza. Y mientras otros siguen dudando, usted ya estará avanzando hacia la vida que merece. Porque el hombre que actúa como el mejor con el tiempo termina siendo. Actuar como si fuera el mejor no significa vivir una ilusión, significa imponerle a su mente y a su cuerpo un estándar superior al que está acostumbrado. Significa exigirse, incluso cuando nadie lo exige, dar más de lo que los demás esperan y negarse a conformarse con lo suficiente. El hombre que actúa como el mejor entiende que su vida es un reflejo directo de sus hábitos y por eso construye hábitos de excelencia, no de mediocridad. Se presenta puntual, preparado, enfocado, como alguien que ya domina su oficio, aunque aún esté aprendiendo. Y esa disciplina acumulada día tras día lo va empujando inevitablemente hacia arriba hasta que un día descubre que lo que fingía ser ya es parte inseparable de su identidad. Lo más poderoso de esta forma de proceder es que empieza a cambiar la manera en que se percibe a sí mismo. Cuando usted camina con seguridad, se viste con intención, habla con firmeza y cumple con sus compromisos, su autoestima crece. Y cuanto más fuerte es su autoestima, más grandes son sus acciones. Porque el hombre que se ve a sí mismo como ganador toma decisiones de ganador, mientras que el que se percibe como débil se limita a sobrevivir.
Al actuar como el mejor, empieza a romper ese círculo vicioso de duda y a entrar en un ciclo virtuoso de confianza y resultado. Cada acción lo reafirma, cada avance lo fortalece, cada logro lo impulsa a comportarse con más determinación. Este principio también se extiende a cómo gestiona los fracasos. El hombre común se hunde en la derrota porque interpreta cada error como prueba de su incapacidad. El hombre que actúa como el mejor ve el fracaso como parte natural del proceso, como una lección que lo acerca a la maestría. No se pregunta por qué me pasa esto, sino qué puedo aprender. Y esa simple diferencia en su actitud lo coloca por encima del resto, porque mientras otros se quedan paralizados en la queja, él ya está avanzando hacia la solución. Recuerde que actuar como el mejor no es arrogancia, es responsabilidad. La arrogancia se sostiene en palabras vacías, en aparentar sin fundamentos. La responsabilidad se asienta en acciones consistentes que generan confianza. Cuando usted actúa con responsabilidad y compromiso, los demás lo respetan, lo siguen y lo reconocen como autoridad, no porque usted lo haya exigido, sino porque lo ha demostrado. La autoridad real no se reclama, se gana a través de la disciplina diaria y la coherencia. Si quiere transformarse, empiece ahora mismo. Pregúntese, ¿qué haría el mejor en mi lugar? ¿Cómo se levantaría por la mañana? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué cosas dejaría de tolerar? Y después imite esas respuestas hasta que se conviertan en su nueva normalidad. Porque todo gran cambio inicia con una decisión, la decisión de dejar de vivir como alguien promedio y empezar a vivir como alguien destinado a la excelencia. El hombre que se atreve a actuar así, aunque al principio tenga dudas o temores, al final siempre descubre que ya era más fuerte de lo que creía y que lo único que necesitaba era empezar a vivir con la identidad de un ganador. Actuar como si fuera el mejor es un compromiso que lo empuja a elevar cada aspecto de su vida, incluso aquellos que parecen pequeños o irrelevantes. Porque la excelencia no se exhibe únicamente en los grandes logros, sino en los detalles cotidianos, en la forma en que organiza su espacio, en cómo respeta su tiempo y el de los demás, en la manera en que cuida su cuerpo y su mente. El hombre que actúa como el mejor no deja áreas descuidadas, no se justifica diciendo esto no importa. Entiende que todo lo que hace habla de él. Si quiere que el mundo lo vea como alguien confiable, primero debe ser confiable en lo que nadie ve. Si quiere que lo reconozcan como un hombre disciplinado, debe mantener disciplina incluso en las tareas más pequeñas. Así es como se forja una reputación sólida, viviendo con coherencia en cada acción, por mínima que parezca. Al adoptar esta mentalidad, empieza a notar que lo que antes consideraba normal ya no es aceptable. Descubre que no puede permitirse trabajar a medias, que no puede tolerar rodearse de personas que lo arrastran hacia abajo, que no puede seguir postergando lo que sabe que debe hacer. La mediocridad deja de ser una opción porque cuando actúa como el mejor, empieza a sentir el peso de la responsabilidad, de ser ejemplo, y esa responsabilidad lo fortalece. Ya no actúa solo para usted, actúa para mostrarle al mundo lo que significa vivir con disciplina y convicción. Esa presión, en lugar de hundirlo, lo impulsa porque lo obliga a mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Otra consecuencia poderosa es que comienza a atraer oportunidades que antes no aparecían, no porque mágicamente cambie su entorno, sino porque ahora usted se ha convertido en alguien que inspira confianza. Los líderes confían en quien se comporta como líder. Los clientes buscan a quien transmite seguridad. Las personas siguen a quien proyecta certeza. Su comportamiento envía señales constantes. Cada palabra, cada gesto, cada decisión le dice al mundo si puede confiar en usted. Y cuando actúa como si ya fuera el mejor, esas señales son tan claras que las oportunidades empiezan a buscarlo en lugar de que usted las busque. El error de muchos es pensar que deben aguardar a que lleguen los resultados para sentirse seguros, cuando en realidad los resultados llegan precisamente porque deciden actuar seguros antes de tiempo. La mente funciona como un espejo, refleja lo que usted cree de sí mismo. Si se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve débil, actuará débil. Pero si se ve como el mejor y actúa en consecuencia, su mente se alinea con esa visión y poco a poco la convierte en realidad. Al final, actuar como el mejor es elegir cada día la disciplina sobre la excusa, la determinación sobre la duda, la acción sobre la pasividad. Es levantarse con el compromiso de honrar su visión incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando nadie lo entiende. Porque lo que hace en silencio se reflejará en público y lo que practica en lo oculto brillará algún día frente a todos. Esa es la ley de la vida. Usted siempre cosecha lo que hace, no lo que dice que anhela. Actuar como si fuera el mejor significa también entrenar su mente para responder con grandeza en los momentos de presión.
Cualquiera puede sentirse confiado cuando todo va bien, cuando el ambiente es favorable y los resultados lo acompañan. Pero el verdadero carácter se mide en las pruebas, en los días en que nada sale como esperaba, en las noches donde la duda lo invade, en los momentos en que el cansancio parece más fuerte que la motivación. Ahí es donde la mayoría se derrumba. Pero ahí es donde usted debe elegir comportarse como el mejor, porque el mejor no se rinde, no se esconde, no se justifica. El mejor se levanta una y otra vez, aun cuando su cuerpo dice basta, aun cuando su mente le pide descanso. Ese hábito de actuar con firmeza en medio de la adversidad es lo que lo convierte en alguien imposible de derrotar. Piense en un boxeador que recibe golpes constantes. El amateur se desanima y busca salir de la pelea. El campeón utiliza cada golpe como señal de que todavía tiene oportunidad de mostrar su fuerza. La diferencia no está en el dolor que sienten, sino en la forma en que deciden actuar frente a él. Usted también enfrentará golpes de la vida, fracasos, críticas, rechazos, pérdida. La pregunta es, ¿cómo actuará en esos momentos? Si responde como alguien común, se hundirá en la queja. Si responde como el mejor, usará cada golpe como combustible para seguir creciendo. Esa elección es la que los separa del resto. El hombre que actúa como el mejor en los momentos difíciles desarrolla una resiliencia que lo acompaña para siempre. Cada vez que elige levantarse después de caer, cada vez que enfrenta una crítica con dignidad, cada vez que responde con disciplina en lugar de debilidad, fortalece su espíritu. Y ese espíritu firme es lo que con el tiempo lo hace imparable, porque no es la ausencia de problemas lo que define a un hombre, sino su capacidad de encararlos con determinación. Además, actuar como el mejor en tiempos de prueba tiene un efecto inesperado, inspira a otro. La gente lo observa aunque usted no lo note. Ven cómo reacciona, cómo se mantiene firme, cómo no abandona, y aunque algunos lo critiquen, muchos lo respetarán en silencio, porque saben que usted está mostrando lo que ellos no se atreven a practicar. Ese respeto invisible es una de las mayores recompensas de actuar como el mejor, convertirse en un ejemplo que otros desean seguir. Recuerde esto, cualquiera puede actuar fuerte en la comodidad, pero solo los verdaderos grandes actúan con grandeza en la adversidad. Por eso cuando lleguen las pruebas no las vea como castigos, mírelas como oportunidades, oportunidades de demostrar que su mentalidad está por encima de las circunstancias, de probarse a sí mismo que es más fuerte de lo que cree, y reforzar la identidad que ha estado construyendo día tras día, porque el éxito no se mide en lo que logra en calma, sino en lo que sostiene en medio de la tormenta. Y si decide actuar como el mejor en los momentos más oscuros, el mundo entero lo verá brillar con más fuerza cuando llegue la luz. Actuar como si fuera el mejor implica vivir con un estándar tan alto que incluso usted mismo se convierta en su mayor juez. No necesita que alguien lo supervise, no espera que otros lo aplaudan, no depende de recompensas externas. Se disciplina porque sabe que su palabra vale, porque entiende que su identidad se construye con lo que hace cuando nadie lo observa. Esa es la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. El común necesita motivación externa, el extraordinario se guía por su propia exigencia, y esa exigencia no nace de la arrogancia, sino del compromiso profundo con la visión que persigue. Usted sabe quién quiere ser y cada día actúa en consecuencia, aunque nadie lo reconozca. Este principio lo convierte en alguien difícil de detener. Mientras otros fluctúan según el ánimo del día, usted se mantiene constante porque su comportamiento ya no depende de la emoción, sino de la decisión, y cuanto más lo practica, más fuerte se vuelve. Con el tiempo incluso sus pensamientos se alinean con su manera de actuar. Deja de cuestionarse si puede porque ya lo está probando en cada gesto. Deja de preocuparse por lo que dirán, porque su vida misma habla más alto que cualquier opinión. Esa coherencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que proyecta lo transforma en alguien imponente, alguien cuya sola presencia inspira respeto. Además, actuar como el mejor lo obliga a cuidar la forma en que utiliza su tiempo. El hombre promedio malgasta horas en distracciones justificando que todos lo hacen. El hombre que actúa como el mejor convierte su tiempo en su recurso más valioso. Planifica, se organiza e invierte cada minuto en algo que lo acerque a su meta. No significa que nunca descanse, significa que incluso el descanso tiene propósito, que nada se desperdicia. Ese respeto por el tiempo multiplica su productividad y lo coloca siempre un paso adelante de los demás. Con esta mentalidad incluso su círculo de relaciones cambia.
Ya no se rodea de cualquiera porque sabe que cada persona influye en su camino. El mejor se rodea de hombres disciplinados, de personas que suman, de ejemplos que lo desafían a crecer. Y cuando alguien en su entorno no encaja con ese estándar, no duda en apartarse porque entiende que su visión es más grande que cualquier lazo que lo frene. Ese sacrificio puede ser doloroso, pero también es necesario. Al final el éxito no se alcanza acompañado de todos, sino acompañado de los correctos. Cuando vive con este nivel de compromiso, comienza a experimentar una transformación silenciosa pero imparable. Sus hábitos se alinean, su energía cambia, su mente se fortalece. Y lo más importante, ya no necesita convencer a nadie de que es el mejor. Sus resultados hablarán por usted, su vida se convertirá en la prueba viviente de que actuar como si ya fuera el mejor no es una ilusión, es la estrategia más poderosa para convertirse en uno, porque usted no atrae lo que desea, atrae lo que refleja, y si refleja excelencia en cada área, la excelencia inevitablemente vendrá hacia usted. Actuar como si fuera el mejor también significa aprender a sostener una visión a largo plazo cuando la mayoría vive atrapada en lo inmediato. Los hombres comunes buscan resultados rápidos, recompensas instantáneas, señales visibles de que van en el camino correcto, pero quien actúa como el mejor no necesita esa validación. Él entiende que el éxito es un proceso de acumulación en el que cada día cuenta aunque los resultados no se vean de inmediato. Sabe que su disciplina de hoy es la semilla de su grandeza futura y que sembrar con constancia, aunque parezca insignificante, terminará produciendo frutos imposibles de ignorar. Esta mentalidad de largo plazo es la que separa a los grandes de los mediocres, porque los mediocres se rinden cuando no ven resultados veloces, mientras que los grandes siguen firmes porque saben que la cosecha siempre llega. Actuar como el mejor implica entrenar la paciencia tanto como la disciplina. Significa no compararse con el ritmo de otros, no desesperarse por los logros ajenos, no caer en la trampa de querer acelerar un proceso que por naturaleza requiere tiempo. El mejor entiende que cada paso que da, por pequeño que sea, lo acerca a su meta y que su única competencia real es consigo mismo. No busca superar a otros, busca superarse cada día. Esa constancia silenciosa mantenida durante años es la que finalmente lo coloca en la cima. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de actuar como el mejor, incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando parecía que no avanzaba. Además, este enfoque lo protege de la frustración, porque mientras los demás se quejan de no tener resultados inmediatos, usted ya sabe que el proceso es parte del éxito. En lugar de rendirse, ajusta, mejora, sigue adelante. El mejor no se obsesiona con la prisa, se obsesiona con la consistencia, y esa asistencia se convierte en un arma imparable porque lo mantiene en movimiento cuando todos los demás ya abandonaron. Al actuar como el mejor con visión de futuro, también empieza a construir un legado. Sus acciones dejan de ser solo para usted y comienzan a impactar a quienes lo rodean. Su familia, sus amigos, sus colegas, todos notan la diferencia de alguien que vive con propósito, que sostiene sus principios, que no se quiebra ante la dificultad. Usted se convierte en ejemplo y ese ejemplo trasciende mucho más allá de lo que pueda lograr materialmente. La verdadera grandeza no está solo en lo que consigue, sino en lo que inspira. Por eso actuar como el mejor no es un papel que juega temporalmente, es una identidad que abraza hasta el final. Es la decisión de vivir con estándares altos en todo momento, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Y esa decisión repetida día tras día lo convierte en alguien distinto, alguien imposible de detener. Porque mientras los demás viven para el presente, usted está construyendo un futuro que los superará a todos. Esa es la recompensa de actuar como el mejor. Saber que cada acción, cada sacrificio y cada momento de disciplina lo acercan no solo al éxito, sino a una vida que se sostiene por la grandeza de su propio carácter. Actuar como si fuera el mejor es, en el fondo, un compromiso absoluto con su propia grandeza. No se trata solo de posturas o palabras, sino de la decisión profunda de vivir cada día con la identidad de un ganador. Es entender que no importa dónde comenzó, ni cuántos errores haya cometido, ni cuántas veces haya caído, lo que importa es quién elige ser. Y si hoy elige actuar como si fuera el mejor, mañana se convertirá en el hombre que siempre soñó ser, porque la vida no le entrega títulos, le entrega oportunidades, y esas oportunidades solo se abren para quienes ya se comportan como si estuvieran listos para recibir. Este principio es poderoso porque lo coloca en control de su destino. No necesita esperar que alguien lo reconozca, no necesita pedir permiso, no necesita que las condiciones sean perfectas. Todo lo que requiere es empezar a actuar como si ya fuera el hombre que quiere llegar a sus hábitos, su lenguaje, su disciplina, su actitud.
Cada uno de esos elementos puede comenzar a transformarse hoy mismo, y cuando cambian sus acciones cambia su identidad, y cuando cambia su identidad cambia toda su realidad. La transformación no es un evento mágico, es la consecuencia de vivir con la convicción de que ya es capaz, ya es fuerte, ya es disciplinado, ya es digno de la vida que busca. Pregúntese, ¿qué pasaría si dejara de dudar y empezara a vivir con la seguridad de que ya es el mejor? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué hábitos adoptaría? ¿Qué límite rompería? Esa respuesta no es un ejercicio imaginario, es el plan de acción que necesita. El hombre que se atreve a responder con valentía y a vivir en consecuencia se convierte en alguien imparable, porque ya no espera, actúa, ya no sueña, construye, ya no habla de lo que será, demuestra lo que es, y aquí está la verdad que pocos hacen. Usted no se convierte en el mejor al llegar a la cima, se convierte en el mejor al actuar como tal desde abajo. La cima es solo el reflejo de todo lo que ya fue practicando en silencio, de cada decisión que tomó cuando parecía insignificante, de cada disciplina que sostuvo cuando nadie lo veía. La grandeza no aparece de la noche a la mañana, se cultiva con cada acción de un hombre que eligió vivir con estándares superiores. Así que deje de esperar, deje de posponer, deje de esconderse detrás de excusas, actúe ahora mismo como si fuera el mejor. Piense como el mejor, camine como el mejor, trabaje como el mejor, viva como el mejor, y con el tiempo lo que hoy parece un esfuerzo consciente se volverá natural, parte inseparable de su identidad. Porque actuar como si fuera el mejor no es un juego de apariencias, es el puente hacia la vida que siempre quiso. Y cuando cruce ese puente descubrirá que lo imposible se volvió posible, que lo lejano se volvió cercano, y que la grandeza que admiraba en otros siempre estuvo disponible para usted, que el hombre que actúa como si fuera el mejor tarde o temprano termina